conocer un poco más de la conmemoración del grito de independencia. En este momento hago contacto con el historiador Alejandro Rosas, divulgador, escritor. Alejandro, gracias, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, es un gusto estar contigo. Igualmente, pues muy buenos días en esta conmemoración tan distinta de la que estábamos acostumbrados pues en las últimas, sobre todo en las últimas décadas, porque tengo entendido que no es la primera vez que es un grito tan diferente, posiblemente fue o seguramente en el siglo XIX, cuando también ocurrieron otras situaciones que hicieron en aquel momento que el grito de independencia se tornara de colores diferentes, ¿no? Fíjate que efectivamente, yo creo que hay que diferenciar dos cosas. Primero, esta ceremonia como la conocemos hoy es prácticamente, arranca en 1896 cuando Porfirio Díaz manda traer la campana de Dolores a la Ciudad de México. A partir de ese momento, el presidente salía la noche del 15 a tocar la campana y a lanzar una arenga como la conocemos hoy en día. Cada presidente de pronto le puede echar de su cosecha. Si quieres, ahorita hablamos un poco de lo que dijo el presidente, pero... muy importante, digamos, sí. Absolutamente, sí. Pero fíjate que exactamente este asunto, este sí fue una celebración totalmente inédita dentro de la lógica de lo que es propiamente la ceremonia del grito. Es decir, de 1896 para acá nunca habíamos visto algo parecido en una situación tan grave como lo ha sido la pandemia este año. Pero tú también tienes razón al decir que en las celebraciones en el siglo XIX hubo dos momentos también muy graves, sin embargo no se cancelaron tampoco las celebraciones, obviamente fueron mucho más discretas. Una fue en 1847 cuando los norteamericanos ocuparon la Ciudad de México y buena parte del país, y el gobierno federal estableció los poderes en Querétaro. Ahí hubo una pequeña ceremonia cívica nada más para recordar que 26 años antes México había alcanzado la independencia y que en ese momento estaba invadida por Estados Unidos. Esa fue muy grave. Pero la otra también muy grave es 1864, cuando Juárez tiene que una pequeña ceremonia, unas palabras de Guillermo Prieto. Ellos estaban en el desierto de Durango, en un lugar que se llama La Noria Pedriceña, porque estaban huyendo del acoso del ejército francés. Recordemos que son los años en que estaba la intervención francesa. Acababa de llegar Maximiliano. Maximiliano, de hecho, conmemoró la independencia en la casa de Hidalgo, en Dolores. De hecho, es el primer gobernante que va a Dolores a hacer esto. Pero imagínate la escena, Juárez con Guillermo Prieto, José María Iglesias y Sebastián Lerdo de Tejada y un puñado de hombres que es su escolta, ahí en medio del desierto, una fogata recordando a la patria, y esa noche se juraron que lucharían por la segunda independencia de México hasta vencer o morir. Entonces, junto a este momento que también ha sido muy grave, creo que serían los tres momentos en que las conmemoraciones o las celebraciones por la independencia tuvieron circunstancias totalmente atípicas y especiales. Esta fue desde luego histórica. Y por otro lado, pues cada presidente con sus arengas, ¿no? Exactamente. Mira, no hay desde luego una ley, afortunadamente, y mal haríamos si hubiera que hacer un reglamento o ley, porque creo que el hecho de que cada presidente parte de un guión básico, ¿no? Viva la independencia, viva Hidalgo, Moreno, los héroes, la Josefa, todo eso muy bien. Y luego ya cada presidente en cierto modo te habla un poco del contexto. Allá en los 70s, por ejemplo, Echeverría gritó viva el tercer mundo, increíble, porque él estaba promoviendo la Carta de Deberes y Derechos de los Estados. Fox, por ejemplo, gritó viva la democracia y viva las mujeres en el 2001. El propio Calderón en el 2010 gritó viva la revolución, porque también era el centenario de la revolución junto con el bicentenario de la independencia. Aquí me pareció que el presidente estuvo muy sobrio, muy bien. Yo sí me gustó la ceremonia, muy solemne y triste. Ese toque de silencio fue verdaderamente emotivo al principio. Me parece que se ajustó perfectamente a lo que es el grito. Yo sí creo que desde que llegó López Obrador, sí grita como no lo hacían otros presidentes. Claro. Se ve que él siente la investidura en ese momento. Pero yo sí no coincido, digo, a mí me parecieron un poco, perdón la expresión, ñoños, que gritara viva la fraternidad universal, viva el amor al prójimo, viva la esperanza del porvenir.
Fíjate que para allá iba y creo que ha sido una de las cosas pues más señaladas, no quiero decir propiamente criticadas, aunque bueno, para algunos habrá una crítica que quepa, otros simplemente lo señalarán, en tu caso como historiador, pues con evidentes razones, cuando de pronto en un país constitucionalmente laico como el nuestro, en un evento de esta naturaleza se hacen pinceladas de religiosidad, cualquier tinte que tenga que ver con esto, pues es complicado y no estamos acostumbrados. Yo recuerdo que Vicente Fox, que era un presidente que pues no tenía miramientos en expresar su cercanía religiosa o digamos con la religión católica, y era criticadísimo en ese momento. Y por momentos nos parecería que, digamos, con una fe un tanto diferente, pero podríamos ver tintes de esta misma naturaleza, ¿no? Lo cual, pues no sé, tú dime. Sí, desde luego sí son tintes, como bien lo dices, pinceladas de cristianas, ¿no? Entonces, claro que están metidas ahí muy sutilmente porque, bueno, ¿quién no querría la fraternidad universal? ¿Quién no querría el amor al prójimo? Claro. Pero yo siento, y esa es mi percepción y mi punto de vista, yo pienso que esta es una celebración cívica. Yo hubiera puesto a los nuevos héroes. ¿Quiénes son estos nuevos héroes? Pues todo el personal médico que se le está rifando de marzo. Y así es. Claro, yo no estoy en contra de que no diga viva la soberanía o viva la fraternidad universal o el amor al prójimo, me parece muy bien, pero yo creo que eso podría decirlo en otros eventos porque tiene 1000. Sin embargo, aquí a mí me parece que es una noche cívica más histórica, de historia política, la evolución política del pueblo mexicano y demás, y yo creo que necesitaban un reconocimiento, no obstante, el toque de silencio que reconoce desgraciadamente nuestros más de 70,000 muertos por la pandemia, pero creo que hubiera cerrado muy bien gritando viva la democracia, viva la igualdad, viva la soberanía y vivan nuestros héroes que están hoy en los hospitales, en los centros de salud, rifándosela por mexicanos. Pero eso, a ver, no hay una ley que le impida al presidente, no. A mí me parece que ese tipo de las tres frases finales serán un poco bien en otro contexto, no en la noche de la patria, no en la noche de estos héroes que finalmente han ido evolucionando a lo largo de la historia y que pues, han dado formación a lo que es México hoy en día. Ahora, también hay que reconocer que esta ceremonia de ayer pudo tener esta sobriedad y este control para la sobriedad gracias a la ausencia, en este caso por la emergencia sanitaria, pues de todo este público. Creo que después de lo que hemos vivido en nuestro país y en el mundo, pero lo que hemos vivido en nuestro país, el tema de la violencia de género que se ha recrudecido y que se ha hecho cada vez más evidente, particularmente en los últimos meses, y de pronto la poca empatía que se puede sentir desde el lado de algunas instituciones del gobierno federal o algunos discursos. El tema de lo mismo que tú mencionas, el cuidado o las estrategias sanitarias que se han implementado en nuestro país frente al COVID-19 y por otro lado pues el cuidado que hemos tenido o no con los cuerpos médicos. Creo que los mexicanos que siempre nos destacamos por ser pues animosos, pasionales y que expresamos lo que sentimos, quién sabe qué hubiera pasado con un Zócalo atiborrado de gente como normalmente sucede, Alejandro. No, claro que se extrañó, o sea, sí fue triste ver la plaza así, porque como bien dices, esta ceremonia es la más importante en términos cívicos del calendario en todo el año. Sí. Es la única que nunca ha sido suspendida bajo ninguna circunstancia, como ya lo mencionábamos. Sí. Y desde luego, yo creo que ayer impresionó ver una plancha de la Plaza Mayor o del Zócalo vacía, incluso los salones presidenciales vacíos. Ahora, yo creo que fue un gran acierto que el gobierno no cayera a la tentación del aplauso, del grito, de las porras, porque era muy fácil en un momento dado, el presidente Sin duda. Dicho, pues sí, que venga la gente con cubrebocas y nos cuidamos todos. Creo que fue muy sensato lo que hizo el gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México. Me parece que es digno de una felicitación porque por momentos habíamos visto de pronto como ciertas inconsistencias con respecto a las medidas que han tomado desde marzo. Aquí creo que fue acertado. Y claro, es muy triste ver una plaza mayor y la plaza pública vacía, porque al final a la plaza va la gente a hacer catarsis, ya sea para apoyar al gobernante en turno, o ya sea para criticarlo, aumentarle o chiflarle, pero es la plaza pública. Y ojalá ya el próximo año podamos estar otra vez
tomando las plazas, gritando, celebrando el grito en los lugares donde debe ser. Otra cosa más, recuerden, y eso para mí también es muy importante, el grito no es la celebración del presidente, de la clase política o de un partido político. A mí lo que me parece es que lo que celebramos la noche del grito es a la patria. Y la patria, desde mi perspectiva, es los recuerdos, nuestra memoria histórica, nuestra memoria personal, los amigos, nuestros ancestros, los abuelos, los padres, los hijos, nuestros amigos aquí, nuestras experiencias. Eso es la patria y eso es lo que hay que celebrar. Porque luego ¿qué celebramos? Es a México, no es a un gobierno, no es a la clase política. Muy importante esto último que mencionas y por lo demás, pues coincido totalmente contigo. Alejandro Rosas, muchísimas gracias por este análisis y tu comentario esta mañana. Un abrazo, Mónica. Feliz Día de la Patria. Igualmente para ti, muy buen día. Y es momento de hacer nuestra primera pausa comercial. Regreso con ustedes en un momentito más. Todavía tenemos muchísima información. No se vayan.